Buenas noches, estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas que me escuchan. El día de hoy quiero compartirte una bonita historia en donde vamos a ver el amor tan grande de Dios, en donde no solamente nos da lo que le pedimos, sino nos da mucho más de lo que le pedimos a Dios, y mejor todavía. Pero también te voy a hacer notar que voy a leer esta historia de la versión católica de la Biblia Latinoamérica. Esta historia de Ana se encuentra en ambas versiones. En la Biblia que yo suelo usar, la versión Reina Valera 1960. Básicamente la Biblia es uno solo, pero hay versiones distintas, algunos sinónimos, pero el mensaje central es el mismo, es el mismo. Pero por nuestra cuenta también tenemos que investigar por qué hay Biblias que tienen más libros y otras Biblias tienen menos libros. ¿Quién lo tradujo? ¿Cuál fue el texto original? Te adelanto, te informo de que el texto original de la Biblia fue escrito en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Todo eso tenemos que investigarlo, saberlo, aprender, no quedarnos corto con lo poquito que sabemos de Dios. Entonces te invito a seguir creciendo espiritualmente porque la Biblia es el alimento para el alma. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, para que tengamos una relación personal entre Dios y nosotros. Tú puedes llegar a tener esa relación personal con Dios, sin intercesores, sin ir a nadie para que te contacte con Dios. Tú tienes la posibilidad de ir, de acercarte a Dios a través de su palabra. Vamos entonces a la historia que les comento. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. Te voy a leer, como te dije, de la Biblia católica. Esta historia está en ambas versiones. Lo hago esto porque tú posiblemente tengas esta Biblia y puedes decir, si yo te leo de la otra versión, bueno, no se encuentra, puedes decir que no se encuentra o son distintos los términos, pero como te digo, el mensaje central es el mismo y esta historia está en ambas versiones. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. Y le hizo el siguiente voto: Oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón, yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Ana, una mujer estéril, como muchas mujeres, ella deseaba un hijo y ella sabía en quién estaba confiando, a quién se estaba acercando, al Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y en oración hacía esta petición de pedirle un hijo varón. Pero como te dije, Dios no solamente le concedió este hijo, le dio mucho más. Al igual que Dios puede actuar con nosotros. Él nos va a dar mucho más de lo que le pedimos y mejor todavía. Mira lo que hizo con Ana. Está a la vuelta. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21. Yahvé permitió que Ana tuviese más hijos. Fue así como quedó embarazada y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo en presencia de Yahvé. Qué bonito, cómo uno disfruta la palabra de Dios. Qué gran Dios es el que existe, el único y verdadero creador del cielo y de la tierra. Dios le dio 5 hijos más Samuel. Ana tuvo 6 hijos. Qué gran bendición, qué gran Dios definitivamente. Esta es la historia que nos revela el amor de Dios y tantas otras extraordinarias historias que te invito a seguir conociéndola. No te quedes corto, no te quedes solamente con decir Dios por aquí, Señor por allá. Hay gente que menciona a Dios hasta después de estornudar. Estornuda y dice gracias a Dios alguien se acordó de mí y cosas por el estilo. Mira lo que les dice a toda esa gente que menciona a Dios por aquí sin hacer la voluntad. ¿De qué te sirve hablar de Dios, conocer de Dios o decir que eres cristiano y no haces su voluntad? Mateo capítulo 7, versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otros versículos dice que hasta los demonios conocen de Dios. Tú que te dices ser cristiano, tú que te dices creer en Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿qué haces caminando a las 3 de la mañana si no estás trabajando? ¿Qué haces discutiendo todo el tiempo con una persona en tu casa, en tu trabajo? ¿Qué haces insultando? ¿Qué haces descuidándote de tu familia? ¿Qué haces inclinándote? Y esto que te voy a decir puede que te incomode, pero no lo hago con mala intención. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú que te dices ser cristiano, creyente del Dios creador del cielo y de la tierra, ¿qué haces inclinándote ante imágenes hechas por el hombre? Así sea de María, así sea de José, así sea de Jesús, poniéndole velas, como esperando que esa imagen te responda, te diera algo. No hay necesidad de ello, dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. No te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas, dice la palabra de Dios. Pero tú lo haces y te dices ser cristiano, te dices ser creyente del Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y no haces su voluntad de Dios. Y esto que les voy a decir no lo hago por vanagloriarme. Les dije buenas noches. Acabo antes de preparar este mensaje, di de cenar a mis hijos. ¿Cómo se sentiría Dios si yo vengo a hablarte de Dios y les dejo a mis hijos hambreando? ¿Estaría bien ante los ojos de Dios? Obviamente estaría mal. Mira lo que para entender cuál es la voluntad de Dios. Una de ellas es no descuidarnos de nuestra familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno provee para los suyos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Preocupémonos por nuestras familias, primeramente. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay gente que prefiere ir a ayudar a la gente extraña y se olvida que hay necesidad en su propia casa. Y a ellos les dice, es peor que un incrédulo, aquel que no provee, que no cuida de los suyos, de su casa, de su familia. Y es lo que yo hoy también quiero cumplir y quiero hacer, la voluntad de Dios. Este video no va a ser viral, no es público, no va a llegar a millones de personas. Te hablo a ti que me conoces en alguna medida y te conozco a ti también un poco, ¿verdad? Y lo que te dije no lo hago por juzgarte. Yo también caminé a las 3 de la mañana derrochando mi dinero. Yo también usaba palabras, insultando, agrediendo, peleando con uno con otro. Pero entendiendo, conociendo cada día más de Dios, entiendo que todo eso está mal. Y entiendo que también Dios perdona. Pero hay que ir con sincero arrepentimiento a Él. Y Él perdona y olvida. Eso es lo que yo intento transmitirte. A que tú dejes esa vida de insultos, de descuidos. ¿Cuánta gente se descuida de sus padres que ya quizás son ancianos y se olvidan de ellos? Como si ya no sirvieran para nada. Pero yo tal vez procedería olvidándome de ellos, descuidando de mi familia, si desconocería la palabra de Dios. Dios me invita, Dios me invita principalmente
Porque Él no quiere que lo hagamos por obligación, por presión, sino por convicción, por el amor que le tenemos a Dios. Y ese amor se refleja cambiando el estilo de vida, amando cada día más a nuestros seres queridos. Y la Biblia dice mucho más, amar a vuestros enemigos. Imagínate eso. Pero empecemos por lo menos por nuestra familia. Aprendamos a pedir perdón cada vez que nos equivocamos, cada vez que insultamos. Te repito, no lo hago por afectarte, por dañar tu sensibilidad, tus emociones. Te invito a acercarte a Dios. Jesucristo vino no a traernos religión, nos vino a traernos relación entre Dios y nosotros. Hasta pronto.